Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, muchas gracias por acompañarnos y un muy buen día para todos. Está haciendo a esta hora una temperatura altísima en Medellín y en buena parte del Valle de Aburrá, y creo, doctora Fanny Isabel, que la característica es muy similar en buena parte del país. Sol picante que quema, es duro, vale la pena recordarles, y espero que lo hayan hecho quienes ya salieron a la calle hoy, el bloqueador solar es muy importante para afrontar estos días. Recuerden que hemos tenido unos registros de rayos UV muy altos, sí, dañinos. Doctora Fanny, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes, y claro que sí, hay que hacer caso a las recomendaciones de Felipe, porque estas oleadas de calor tan fuertes, esta luz solar tan fuerte, nos causa daños en la piel. Entonces, protección importantísima, que por cierto es recomendación de salud en el hogar para el día de hoy. Utilizar un buen bloqueador solar, ojalá que sea mayor de factor 15, que sea dermatológico, que sea acorde pues con nuestra piel, que lo toleremos, y si trabajamos en la calle, estamos expuestos al medio ambiente, mejor retocarlo también al mediodía. Estamos protegiéndonos contra el cáncer de piel y también contra el fotoenvejecimiento, ese daño en la piel que produce manchas, que produce arrugas, que produce cosas que no nos gustan. Ese tema, como usted lo decía, lo trabaja el programa Bandera Salud en el Hogar, que va por los rincones de Medellín, por las 16 comunas y los 5 corregimientos, recordando que la utilización del bloqueador solar es fundamental, sin importar el clima, porque es que acuerde que uno piensa esos días que están nubosos, como gris, no, hoy no hay riesgo, resulta que también hay que utilizarlo todos los días, y esa es una de las mejores medidas, doctora Fanny Isabel, para evitar el cáncer de piel, ¿cierto? Sí, señor, y lo que dices es muy cierto, no solamente cuando vamos a la costa, cuando vamos a la piscina, el fin de semana que salimos a caminar, es de todos los días, así como cepillarse los dientes se debe volver un hábito saludable, porque cuando incluso está lloviendo, desde que haya luz, así esté como oscuro el día, hay sol, y ese sol nos hace daños en la piel que son acumulativos. Entonces, empezar incluso desde los niños pequeños, mandarlos al colegio con protector solar, estamos haciéndoles un favor inmenso, porque su piel va a estar menos maltratada y menos expuesta a los daños celulares más adelante. Tantos temas tan buenos que trabaja la gente de salud en el hogar. Les damos la bienvenida a Medellín Ciudad Saludable. El tema tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, porque es una enfermedad de la piel. Viene médica dermatóloga a acompañarnos y a orientarnos en este programa. Ya les contamos de qué se trata. Bienvenidos, buenos días. Así empieza en este martes nuestro programa. Como les decía, el tema de hoy tiene que ver con la piel, es la psoriasis, el tema al que nos vamos a dedicar en esta mañana de Medellín Ciudad Saludable, una enfermedad no contagiosa, y yo voy a hacer mucho énfasis en ese aspecto, porque me genera y le genera a los pacientes una alta preocupación. Es que los discriminan y los rechazan pensando, producto de lo que se alcanza a observar por las características propias de la enfermedad, la gente piensa que fuera altamente contagiosa, infecciosa, que solo con verlos o tocarlos se va a transmitir. Es una enfermedad no contagiosa que cualquiera puede padecer. Sí, señor. Estos pacientes sufren mucha discriminación por eso, porque estas lesiones, la psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que se puede producir en cualquier raza, en cualquier edad, incluso hasta niños pequeños lo pueden llegar a presentar. Tiene pues como una edad de presentación mayor, aproximadamente a los 30 años, pero cualquiera la puede tener. Tiene un origen, el más relacionado es el autoinmune, o sea, donde las defensas están atacando el propio cuerpo y por eso se va produciendo esta inflamación. Entonces genera unas placas que son unas lesiones blanquecinas, descamativas, o en algunos casos también son rojas, que no son pues muy estéticas a la vista, y otras personas discriminan a estos pacientes
por eso también tiene un componente depresivo, ansioso en algunos de los pacientes, deteriorando su calidad de vida. Afecta sin duda la salud mental. La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis calcula que la enfermedad se presenta en un 2 y un 3% de la población total. Y es un asunto que por supuesto está en nuestro medio. También parece tener un importante componente genético, doctora Fanny Isabel. Lo que pasa es que se requiere de un desencadenante, como de una situación especial. No sé si infecciosa, no sé de qué tipo, ya la médica dermatóloga nos contará un poco más al respecto, pero hay algo normalmente que desencadena y que facilita pues la presencia de la psoriasis. Exacto, además es una enfermedad que también puede atacar otros órganos, por ejemplo las articulaciones, de allí que algunas personas con psoriasis puedan sufrir también algo que se llama la artritis psoriática. Además, un 50% de estos pacientes pueden tener alteraciones en sus uñas y ese ser como la única característica inicialmente, son unas uñas que desarrollan pues como unas alteraciones en la forma, en el color, que muchas veces los confunden con hongos. Entonces es una enfermedad bien interesante, que tiene mucho de qué hablar, pero que afortunadamente en los últimos años los avances médicos han proporcionado nuevos tratamientos para estos pacientes, para que tengan una muy buena calidad de vida, para que esas crisis que se pueden dar en algunos por allá cada 10 años, en otros con menos tiempo, y que en algunos casos está relacionado precisamente con el estrés, con la depresión, con momentos difíciles en la vida, y ahí vuelven y aparecen las lesiones. Pero la buena noticia es que nuestra dermatóloga nos va a contar sobre el tratamiento, sobre el diagnóstico, aprender a identificarla a tiempo y cómo ayudar a estos pacientes. Me voy a meter en un terreno que no me corresponde, que seguramente la doctora Fanny y la doctora Carolina, quien es nuestra invitada para esta mañana, lo puede explicar mejor, pero definitivamente la piel en nosotros se renueva periódicamente, cada 3, 4, 5 semanas, no sé exactamente cuánto. En estos pacientes es un proceso que se acelera, que se da tan solo en días, y eso va generando como esa lesión y ese engrosar de la piel. Ahorita los vamos a detallar, pero hago la introducción y hago el comentario, no solo para que ustedes entiendan un poco más la situación, la enfermedad, sino también para decirles que es muy importante en estos tratamientos y en estos pacientes entender cómo funciona el proceso de renovación de las células en pacientes con psoriasis y además entender las principales características. Por eso preparamos este informe que ya les vamos a compartir. La piel tiene un proceso de renovación en el cual sus células van desde la capa más profunda hasta la superficie de la misma para reemplazar aquellas que están muertas. Normalmente este proceso tiene una duración de un mes, pero cuando se presenta una alteración del sistema inmunitario, dicha renovación se acelera generando una descamación que produce una acumulación de células muertas en la superficie de la piel. Esta alteración se presenta con la psoriasis, una enfermedad crónica no contagiosa que puede tener como factores desencadenantes el estrés, la toma de algunos medicamentos e infecciones. En la mayoría de los casos de psoriasis, la piel presenta unas placas rojizas elevadas debido a la inflamación, acompañadas de una capa de piel escamosa de color plateado o blanco, las cuales en ocasiones generan ardor o picazón. Generalmente estas alteraciones aparecen en codos, rodillas, piernas, cuero cabelludo e incluso las uñas, donde puede provocar un engrosamiento. Hay varias alteraciones clínicas de la enfermedad, como es la psoriasis en placa, que es la más frecuente, la gutata, la inversa y la psoriasis pustulosa. Sin importar la clase de psoriasis que presente, es muy importante que no se automedique y acuda al especialista para que le indique qué acciones puede realizar para que disminuyan los síntomas, se prevengan infecciones secundarias y descarte si tiene un impacto cardiovascular o articular. Qué maravilla contar con todas estas ayudas que prepara nuestro equipo de Medellín Ciudad Saludable, bastante ilustrativo. Yo creo que queda muy claro cómo es ese mecanismo de producción de estas capas de piel que no se va recambiando en el tiempo que se recambia antes y que genera estas lesiones. También vamos a hablar de la clasificación y es importante tener en cuenta que estos pacientes tienen alguna relación estrecha con otras enfermedades, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares como el infarto, como los accidentes cerebrovasculares,
vascular, como problemas arteriales. Entonces es una enfermedad a la que hay que prestarle mucha atención y que los pacientes no se tranquilicen cuando tienen esas épocas donde hay remisión de las lesiones, porque finalmente pueden volver a tener recaídas. Y que requiere tratamiento integral por todos esos componentes que estamos citando. Necesita tratamiento médico, en algunos casos psicológico, en algunos adicionales también desde la terapia ocupacional, porque como decíamos del comienzo, afecta la calidad de vida en sus diferentes instancias, los aspectos físicos, emocionales, psicológicos, afectivos, sociales, todo eso se ve afectado. Si quieren participar, marquen las líneas telefónicas 441-2100 o 018-041-4099 y pendientes, muy pendientes estamos siempre de las redes sociales y el correo. Claro que sí, ante estos temas tan interesantes, ustedes también se pueden comunicar con nosotros por Twitter, ese es @saludmedellín, así nos encuentran para que sus opiniones, Felipe siempre va a estar pendiente de esas preguntas y esas opiniones ante el tema. También la página en Facebook que es Salud Medellín y el correo interno para preguntas más precisas, si no alcanzó a hacer la llamada o si quiere preguntar algo directamente a la dermatóloga, yo con mucho gusto lo reviso y les doy la respuesta. Es medellínsaludable@telemedellín.tv. Nuestra invitada es la doctora Carolina Velázquez, como les decía, ella es médica y dermatóloga, ya está con nosotros. Doctora Carolina, bien pueda, pase, muy buenos días. Buenos ¿Cómo días, está? Me alegra Felipe, saludarlo. Hola doctora, Hola, gracias por Isabel. venir. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Por aquí, por Por favor. este ladito. Bienvenida al Muchas programa. gracias. ¿Cómo le ha ido? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La doctora Velázquez es, les decía, médica, dermatóloga, ella es egresada del CES y además es miembro del Grupo Colombiano de Psoriasis y Artritis Psoriática, que además es una de las complicaciones que pueden presentarse a partir de la psoriasis, doctora Velázquez. Claro, en algunos pacientes tienen esa presentación. ¿No todos? No todos los pacientes presentan artritis psoriática, pero sí algunos la tienen y puede llegar a ser muy discapacitante para ellos. Doctora, y en nuestro medio las estadísticas se equiparan a lo de las estadísticas mundiales, aproximadamente Sí, 3%. más o menos, es más o menos entre el 2 y el 4% la presencia de psoriasis en la población mundial, incluidos nosotros. Y con muchas afectaciones, Mucho, como lo sobre todo en la mencionamos. vida, o sea, la parte emocional de los pacientes es muy importante, hay que tenerla en cuenta, tenemos que estar siempre pues con ellos, acompañándolos en su enfermedad. Las invito a pasar a la sala para que doctora Velázquez nos recuerde, por favor, nuevamente qué es la psoriasis. Ya vimos un informe que lo describe, la doctora Fanny Isabel hizo un muy buen trabajo al contarnos, pero vale la pena que usted nos lo recuerde para que todos los que estamos atentos a este programa, pacientes o no pacientes, que tengamos o no la enfermedad, entendamos qué es la psoriasis. Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida, realmente no la conocemos. Al parecer tiene un componente autoinmune bastante importante. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras propias células, por razones desconocidas que todavía no hemos podido encontrar, empiezan a atacar la capa superficial de la piel. El hecho de no conocer la causa es lo que hace que no podamos tener la cura, ¿cierto? Que eso es lo que a veces decepciona y pone un poco tristes a los pacientes, pero es importante que sepan que aunque no tiene cura porque no conocemos la causa, sí tenemos la manera de tratarlos, de ofrecerles una mejor calidad de vida, de que se sientan mucho mejor con ellos mismos, con su entorno y con su salud en general. Doctora, bueno, el origen pues está más o menos en esa teoría que usted nos cuenta, pero hay factores desencadenantes, ambientales o personales que pueden hacer que aparezca la enfermedad. Sí, claro, y y en muchos pacientes encontramos eso, doctora. Encontramos que después de un proceso, de un estrés fuerte, una enfermedad, medicamentos, algunos medicamentos, el licor inclusive es un desencadenante de la aparición de las lesiones de psoriasis, entonces por eso les recomendamos a los pacientes tener cuidado, o sea, se debe tener cuidado en el tipo de medicamentos que consumen, en el consumo de licor que podría aumentar la aparición de las lesiones, como te digo, procesos de estrés, algunas enfermedades concomitantes pueden hacer que se desencadenen los síntomas. El factor genético también es importante, tiene que ver, se ha demostrado que hijos o familiares de pacientes con psoriasis pueden padecerla también. Sí, eso sí se presenta, no necesariamente los hijos de personas con psoriasis van a desarrollar psoriasis, eso no, tampoco es que sea una condición.
pero sí es mucho más frecuente que personas hijas de personas que tienen psoriasis la desarrollen, pero no es una condición para el desarrollo de la psoriasis. Puede haber mutaciones en algunos genes que hacen que yo pueda desarrollar psoriasis sin que mis papás hayan tenido ni mis abuelos. Y dentro de las presentaciones, doctora, de la enfermedad que vimos, pues que hay varias, que hay una clasificación, ¿cuál es la más común? La más común es la psoriasis en placas. En el videíto que estuvimos mirando al principio vimos donde se ven esas placas rojas, descamativas, gruesas, que se presentan al inicio en codos, en rodillas, en la región lumbar. Esa es la presentación más común de todas. Ya vamos a las presentaciones especiales, que sería la psoriasis del cuero cabelludo, la psoriasis de las uñas, la psoriasis palmoplantar o la gutata, que es esas lesiones rojas descamativas, pero menores de 1 centímetro, distribuidas en todo el cuerpo y que en algunos casos tienen unos desencadenantes diferentes, ese último tipo. ¿Y la sensación para el paciente cuál es? ¿Picor, dolor, rigidez? No, depende, pero en general en la psoriasis de la piel es rasquiña, o sea, les pica, a la gente le pica, es muy molesto, además de eso, pues como te digo, el disconfort de estar botando piel continuamente, o sea, el hecho de que la piel esté descamando permanentemente es bastante incómodo para ellos. Y eso es lo que explica un poquito lo de la sensación que genera en el otro. Claro. Al pensar que puede ser contagiosa. No es contagiosa la psoriasis. No es contagiosa, eso se le tiene que explicar al paciente, se le tiene que explicar a su familia, que estén tranquilos, que es una enfermedad que está únicamente en las capas superficiales de la piel, lo que estamos viendo. Pero debe ser terriblemente incómodo para ellos, ¿no? Para los pacientes. Sí, se afecta mucho su calidad de vida, la verdad. Incluso hay pacientes que deben estar acompañados por psicólogo, por psiquiatra, para que puedan llevar más fácil su tratamiento. Claro, ellos y sus familias también, realmente. Doctora, en la vida normal de un paciente con psoriasis, ¿qué cosas deben tener en cuenta? ¿Pueden recibir sol? ¿Pueden usar el bloqueador común y corriente o deben evitar ciertas cosas? No, los pacientes con psoriasis deben llevar una vida normal, ¿cierto? O sea, que hay que tener en cuenta que por esta descamación, estas placas gruesas, la resequedad de la piel, pues deberían hidratarse mejor, hacer pues el uso del jabón. Nosotros en general no lo recomendamos, pero en general los dermatólogos recomendamos que no se debe utilizar jabón, pero porque reseca la piel, pero el uso del antisolar todos los días, la hidratación de la piel, pueden hacer su vida normal, hacer paseos, ir a las piscinas, pues cierto, que no es tan fácil precisamente por la manera como se relacionan con el medio, porque no es fácil, porque además sí hay mucha discriminación cuando están muy brotaditos. ¿El diagnóstico es básicamente clínico o se utilizan algunas muestras, algunos exámenes para determinar que efectivamente sea psoriasis? Raramente hacemos biopsias, realmente, o quienes pensamos que tenemos un poco de experiencia, el diagnóstico de la psoriasis es básicamente clínico. Observación, clínico, características. Sí. A excepción, hay presentaciones especiales, por ejemplo, la psoriasis inversa, que es de los pliegues, no es muy común, entonces en esos casos sí preferimos hacer biopsia. La psoriasis en los genitales, cuando es solo de presencia en genitales, o presentaciones raras de un solo sitio que pueda tener algún cambio, pues en esos casos sí haríamos biopsia, pero en general el diagnóstico es clínico. Ahora, ¿esa biopsia se hace para confirmar la creencia o para descartar otras complicaciones? Para confirmarla. Se hace para confirmar, porque ahí solo vemos la piel. Las complicaciones o las cosas que hay asociadas a la psoriasis ya tendríamos que hacerlas con otro tipo de exámenes. Por ejemplo, el síndrome metabólico, que es una de las condiciones que acompaña a la psoriasis, pues tendremos que descartarlo con exámenes de laboratorio para mirar cómo está el colesterol, los triglicéridos, si son pacientes que tienen asociados alteraciones en el azúcar, si hay alto riesgo cardiovascular o no, si hay obesidad, porque muchos de estos pacientes encontramos que tienen asociada obesidad, son fumadores o toman licor, entonces evaluamos todo eso para evaluar los posibles riesgos asociados a la enfermedad. Muy bien. Tenemos ya nuestra primera llamada. Desde el barrio Caicedo se encuentra doña María Escobar. Buenos días, María, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Le escuchamos, cuente.
Sí, casi no oigo. ¿Tiene alguna pregunta, doña María? No, yo iba a preguntarle a la doctora, yo sé que está hablando de la psoriasis, pero estoy preguntando por el vitiligo. ¿Quiere saber algo en especial, doña María, sobre el vitiligo? Claro. ¿Pero tienes alguna situación, María? ¿Estás padeciendo vitiligo? ¿Qué Sí, quieres tengo preguntar vitiligo. específicamente o que te cuente del vitiligo? Tengo vitiligo. Ajá. ¿Y hace cuánto, María? Hace como 40 años. ¿Y qué quieres saber? ¿Si se complica? Sí, es que ¿Si a se mí cura? me han dicho que eso no tiene cura y yo quería Vale, saber vale. qué dice la doctora. Listo. bueno. Gracias, María. Doctora Carolina. Buenos días, María. Bueno, el vitiligo, ahora que estamos hablando de enfermedades autoinmunes, es otra enfermedad autoinmune, donde las mismas células atacan las células que producen el color de la piel. La causa no se conoce, como no se conoce la causa, pues tampoco conocemos la cura, pero tenemos herramientas en algunos casos para poder mejorar, para poder hacer que vuelva la piel a pigmentar. No podemos prometer ni podemos decir que eso se produzca en todos los casos, eso también es claro, porque a veces no es fácil, sobre todo cuando nos encontramos con vitiligo que se presente en las manos, que se presente en los pies, donde es mucho más difícil la repigmentación. Lo ideal siempre es consultar, mirar qué posibilidades hay, qué herramientas tenemos para ofrecerte, porque en algunos casos las tenemos, pero sí es importante no quedarte en tu casa pensando que no tiene cura, porque aunque no tenga cura, sí podemos hacer algunas cositas que podrían tal vez estimular la pigmentación de la piel. Doctora, ¿qué tan frecuente es la presencia de la psoriasis en niños? No mucho, pero sí tenemos casos. O sea, yo trabajo con el CES, con la Universidad del CES, con el Centro Dermatológico CES Sabaneta, que somos un centro de referencia en la ciudad, donde tenemos niños, donde vemos que el compromiso es bastante amplio, que no es muy fácil para ellos y para sus familias pues mirar su enfermedad, pero sí se presenta y puede llegar a ser bastante agresiva y bastante extensa. Si tienen preguntas, aprovechen la presencia de la doctora Carolina Velázquez esta mañana con nosotros. Recuerden que tienen 2 líneas telefónicas, que una es local y sirve para que llamen del Valle de Aburrá, también del Oriente cercano, es la 441-2100. Si usted está en otra región del departamento o incluso fuera del departamento, nos está viendo en otra parte del territorio nacional, nos llama a la línea 018.000 414099. Esa es una línea gratuita. Es nacional, no tiene ningún costo, participan y aprovechan la presencia de la doctora Carolina. ¿Cómo empieza, doctora Velázquez, a manifestarse? Y es que estoy pensando cuáles son como los primeros signos. ¿Empieza con una inflamación pequeñita o ataca una inflamación generalizada y en varios puntos? Depende, Felipe, eso depende. Depende del tipo de presentación. O sea, generalmente, y lo que nosotros leemos y lo que aprendemos es que inicia en codos, rodillas, región lumbar, placas rojas con una escama gruesa, blanca o plateada. Esa es como la presentación más común y lo que nos dicen, pero puede aparecer como presentación inicial en las uñas, por ejemplo. Entonces, como decía la doctora Fanny Isabel, se nos presenta parecido a hongos y muchas veces se hace el diagnóstico errado de hongos, pues porque se piensa que inclusive se pueden sobreinfectar, pero cuando sospechamos una psoriasis de las uñas, que es más difícil de diagnosticar, que veamos cambios en varias uñas, de manos y pies, pues porque no sería tan común personas que tengan cambios en manos y pies simultáneamente, que se le vaya dañando como la laminita, o que empiece con una descamación muy gruesa en cuero cabelludo que no cede a los champús tradicionales, ¿cierto? Entonces, en esos casos, como decíamos ahora, no automedicarse, si queda la duda, pues consultar con el especialista. Perfecto, vamos ahora a Itagüí, allí se encuentra Edith Yaima. Buenos días, Edith. Buenas tardes, doctora. Los felicito por el programa. La inquietud mía es que yo tengo 55 años y resulta que estoy presentando una resequedad como de piel. Y después me salen como unos punticos blancos. Y esos punticos blancos ya después se me van volviendo como unas pequitas.
En la espalda me dan unos punticos blancos, pero me pican. Yo fui de la doctora porque yo tengo EPS y ella lo que me dijo fue que es que lo que a mí me estaba ocurriendo era normal. A mí no me parece normal porque yo nunca he sufrido de nada en la piel. Doña Edith, ¿esos punticos blancos son sobrelevantados o son lisitos? Es que eso me empieza como cuando la piel se destiñe así, pero no, en la espalda sí me rascan, en las manos, en los brazos no me rascan ni nada, ni veo puntos como rojos, no, sino blanquitos, como si fueran unas pecas blancas. Pues dermatología contada es como complicada, Sí, pero... la dermatología tiene la característica en que generalmente tenemos que ver, pues por fotos o por lesiones, pero por las características, doña Edith, que usted nos dice, posiblemente sean cambios producidos por el sol. Los cambios crónicos por el sol, o sea, y quiero decir crónicos desde la infancia, hace que los melanocitos o las células que producen el color de la piel empiecen a dañarse y nos hacen esas pequitas blancas que se presentan en los antebrazos, o sea, en esta zona, en las piernas y en la parte alta de la espalda, que son las zonas que nosotros más exponemos al sol, sea en el diario vivir o en las exposiciones deportivas, o sea, me refiero a las vacaciones, a las salidas a las fincas, a las playas, donde estamos en exposición directa al sol y hace que pase eso. Normalmente esas lesiones pues se evalúan para descartar otro tipo de lesiones o de patologías, pero generalmente se producen por el sol. Vamos a la capital de Risaralda, a Pereira, con Pedro Giraldo. Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Y cuéntenos su pregunta, por favor. Mi caso es que, muy bien, gracias. Me padezco una dermatitis seborreica desde hace por ahí 10 años y quisiera saber si tiene relación con la psoriasis. Perfecto, Bien, Pedro. Muchas gracias por su llamada. Pues tiene algunas cosas que pueden parecer, ¿cierto, doctora? Sí, y son parecidas. Inclusive hay una entidad que se llama la sebosoriasis, que es una sobreposición de la psoriasis y la dermatitis seborreica, tanto de la cara como del cuero cabelludo. Realmente no son lo mismo, no hacen parte del mismo cuadro, pero se pueden sobreponer. En caso de dudas, en caso de que no haya respuesta a los tratamientos tradicionales de la dermatitis seborreica, pues en esos son los casos en que recomendamos hacer biopsia para descartar que no haya una psoriasis de base que requiera otro tipo de tratamiento. Además, cuando ha pasado tanto tiempo la evolución de la dermatitis seborreica y no ha tenido como una buena evolución. Respuesta. Muy bien. Vamos ahora al barrio Tricentenario, allí se encuentra Argemira Serna. Buenos días, Argemira. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Escuchamos tu pregunta. Vea, yo tengo psoriasis desde los 64 años. Tengo 86 ya. A mí me trataron en el hospital de San Vicente de Paúl muchos años, y me vieron varias dermatólogas, hasta ya el jefe también me vio y dijo, ya le mandaron todo lo que hay para mandarle. Bueno, ya me dejaron, me infiltraron la cabeza, me infiltraron la rodilla, me infiltraron los codos. Y yo estaba muy buena, doctora, pero resulta que un médico que me tratan para que soy hipertensa, me mandaron una droga que esa me la habían quitado precisamente por la psoriasis, el Metropoloid. Me mandó un médico, yo le dije, ay doctor, no me mande esa pastilla porque esa me la quitaron porque me acelera la psoriasis, que me desesperaba. Y dijo, eso no tiene nada que ver. Entonces me la mandó y yo me eché y desde ahí estoy peor. Gracias, doña Argemira, por su llamada. Buenos días, doña Argemira. Pues bueno, realmente entre los médicos pues no debemos contradecirnos, ¿cierto? Entonces es muy importante que la vea su internista o su médico de familia para evaluar realmente la respuesta de su piel al metoprolol. Como decíamos anteriormente, hay algunos medicamentos que pueden disparar la psoriasis.
en este caso, si usted ha presentado relación entre su metoprolol pues, y las lesiones de la piel, es posible que sí sea un desencadenante, pero tendríamos que evaluar. Usted no debe suspender su metoprolol sin que tenga recomendación médica, porque el riesgo sobre su presión puede ser alto. Entonces, sí debe ser concomitante, y además, pues, sí estaría bien, si se le dispararon sus lesiones, que consulte por dermatología para poderle volver a ayudar y que se le mejoren las lesiones, pero nunca suspender un medicamento sin el acompañamiento del médico, porque podríamos tener una complicación mayor. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa, pero recuerden que nuestro tema de hoy es la psoriasis, que nos acompaña la doctora Carolina Velázquez, que es dermatóloga, para seguir escuchando sus preguntas. Volvemos en unos minutos. Esta semana en De Acuerdo, 4 proyectos de acuerdo son la agenda básica del Consejo de Medellín en estas sesiones extraordinarias que van hasta el 26 de mayo. Primavera Fest 2015. Música, ideas y vida alternativa para disfrutar en familia. Los sonidos hip hop jazz de los Petit Felas, el pop alternativo de Juan Pablo Vega, la cumbia rebelde de Puerto Candelaria, el soca y reggae de Elkin Robinson y más. Zona de ideas y productos innovadores para ser amigables con el medio ambiente. Primavera Fest, feria de entretenimiento sostenible. 30 de mayo, Jardín Botánico de Medellín. Info el primaverafest.com o 416-0860. Invita Telemedellín. ¡Extra, extra! En Pueblo Antioqueño un hombre se enfrenta cara a cara con el diablo. Conoce toda la historia en La Diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana. Apoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva. Medellín, todos por la vida. Discusión. Opinión. Este miércoles 13 de mayo, en Debate Abierto, hablaremos de la crisis de la justicia y la propuesta a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Vía Skype, desde Bogotá, hablará con nosotros José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, y en el set del debate estará con nosotros Luis Fernando Otálvaro, presidente Azonal Judicial, y Carlos Alberto Ballesteros, abogado crítico. ¿Los colombianos confían en la justicia colombiana? ¿La falta de operatividad de la justicia recae únicamente en los jueces y fiscales? Debate Abierto, miércoles 9 de la noche, por Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves. Seguimos con la doctora Carolina Velázquez, dermatóloga, hablando de psoriasis. Ustedes pueden participar, están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. A propósito de redes, revisemos publicaciones de nuestras redes, @saludmedellín en Twitter. Lo primero, hoy 12 de mayo celebramos el Día Profesional de Enfermería del área de la salud. Nuestro agradecimiento y reconocimiento
a todos y todas. Bueno, ese no es el Twitter, ese soy yo, pero yo les voy leyendo, no se preocupen. Niños y adultos disfrutan de la ecohuerta de la Comuna 13. Esto demuestra el trabajo conjunto por una ciudad saludable. Esto del 12 de mayo, Día del Profesional de Enfermería, me hace recordar que hoy 12 de mayo está de cumpleaños mi hija mayor. Yo tengo un motivo adicional para celebrar y festejar la vida en este día, doctora Fanny. Qué bueno, A ella un beso y un abrazo. felicitaciones para tu hija y también para todas esas enfermeras que son definitivamente un componente fundamental en el área de la salud. Son las primeras colaboradoras, las más pendientes del paciente. Gracias a ellas por ese trabajo incondicional y por ese sacrificio inmenso, porque es un trabajo de verdad muy lindo. Tenemos ya llamadas desde Itagüí nuevamente. Está el señor Reinaldo Restrepo en la línea. Buenos días, Reinaldo. Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, don Reinaldo, le escuchamos la pregunta. Cordial saludo para usted y todo el personal de su equipo. Muchas gracias. Doctora, buenos días. Y era para hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve en el mar y me dio manchas en la cara el sol. ¿Usted qué me recomienda para esas manchas? Yo tengo 52 años. Buenos días, don Reinaldo. Las manchas en la cara o en el cuerpo que se producen por el sol son bastante comunes, se dan por el poco uso del antisolar o por los tipos de antisolares y el tipo de piel además. Lo primero que debe hacer es seguir utilizando el antisolar. Es básico utilizarlo todo el tiempo en la mañana y si va a tener exposición al sol, pues hacerlo también al mediodía. Los tratamientos realmente yo sí le recomiendo que consulte porque aunque son pues muy inocuos, podríamos tener efectos secundarios y es mejor que vaya de la mano del médico, pues que le puede colaborar en caso de que se presenten estos. Doctora Carolina, hablemos de tratamientos. Ya tenemos una claridad, la psoriasis es una enfermedad crónica, no tiene cura. Los tratamientos ayudan. ¿Para qué ayudan y cuáles son como los métodos de tratamiento? ¿Qué tratamiento se utiliza? Bueno, en primer lugar empezamos con los tratamientos tópicos. Esos son cosas untaditas. ¿Cuándo las usamos? Dependiendo del tipo de lesiones, ¿cierto? O sea, en las uñas es muy poca la respuesta, entonces tenemos que mirar en otros el tipo de lesiones. Utilizamos los tratamientos tópicos o untados, utilizamos la fototerapia. Fototerapia son unas cámaras de radiación ultravioleta B, donde lo que se hace es disminuir un poco como la acción inflamatoria de esas células, entonces los pacientes presentan gran mejoría en lesiones en la piel. Cuando no hay respuesta, pues ya vamos a medicamentos tomados, a pastas, dependiendo, o sea, siempre eso lo evaluamos porque tiene que ser dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del compromiso que tenga, dependiendo de si hay compromiso o no de las articulaciones. Entonces vamos a medicamentos tomaditos con muy buenas respuestas. En caso de que no encontremos respuesta con estos tratamientos, vamos a otro tipo de medicamentos ya de última generación, que son de un manejo un poco más difícil, podría decirse, porque requiere un seguimiento más estrecho, que son medicamentos que son inyectados, y bueno, y un arsenal de medicamentos que vienen también, porque es una patología, es una enfermedad que está en estudio constante precisamente por todas las implicaciones que tiene sobre la salud de los pacientes. Muy bien, para complementar el tema también tuvimos la oportunidad de entrevistar a un paciente que tiene diagnóstico de psoriasis. Él se llama Osvaldo Gutiérrez y nos colaboró con esta entrevista. Sufre de la enfermedad hace 25 años, su primer episodio lo presentó cuando hacía la práctica universitaria y él quiere también expresar cómo ha sido su vida en todo este tiempo, pero también cómo el tratamiento lo ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. Buenos días. ¿Qué más, hombre, nada? Bien. ¿Qué has hecho? Hola. Venga a entregar este libro. ¿Por qué, hombre, muchacho, hombre? Claro, con mucho gusto. Míralo, allí están. ¿Le gustaron? ¿Le sirvieron? Claro, que pueda. Mi psoriasis comenzó en un periodo en que estaba terminando de estudiar. Estaba presentando la tesis en la universidad. Y el primer año también de trabajo fuera de la ciudad, eso como que me provocó un momento estresante y en la piel se reflejó. Tenía ciertas cosas en la piel y no sabía, hasta que en la empresa donde estaba me hicieron
una biopsia y ya con eso en los meses me dijeron tiene psoriasis. Y bueno, es algo, me tocó, es una herencia, eso es de mi padre que tenía en la planta de los pies. La psoriasis que yo tengo se llama gotata, son unas gotitas, en este caso pues aquí una visible es esta. He tenido también en los codos, en las rodillas, en las piernas. Afortunadamente sí, es la medicina que ha servido y diferentes medicinas que ha ido uno escalando y que tiene que estar uno fiel al tratamiento a las aplicaciones con la posología que le indica el médico. Por ejemplo, estuve en fototerapia más de 100 sesiones y me sirvió muchísimo. Ya afortunadamente la dermatóloga pues estuvo bajando la intensidad. Estuve en momentos en que era día por medio, o sea 3 días a la semana, luego un día a la semana, luego cada 15 y ya estoy libre de la fototerapia. Tengo que ser muy constante con las medicinas, con la crema, con las cremas, con la alimentación, tener un estilo de vida saludable, no excederme en ciertas cosas y estar tranquilo, que es lo que se dice, que la psoriasis la empeora factores de estrés. La enfermedad como tal no ha interferido en mi vida, a pesar de que trabajo con libros, el polvo me podría molestar, pero no, con los médicos que he hablado eso no, todo ha sido bien. La psoriasis es una afección de la piel que no debe avergonzar a las personas que la padecen. Las personas deben informarse, deben educarse acerca de los tratamientos y procurar que el médico y el sistema de salud les ayude en ese tratamiento diario para tener una mejor calidad de vida. Bueno, muchachón, así quedamos. Gracias, Osvaldo. Suerte. Que estés bien. Osvaldo Gutiérrez, muchos años conviviendo con la psoriasis, primer episodio a los 25 años de edad, y ahí va, múltiples tratamientos, pero ha logrado controlar y convivir de buena manera con su enfermedad. Ya estuvimos en Pereira, ahora nos vamos a Barranquilla. Ricardo Martínez. Don Ricardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días para usted, para la doctora y todo el equipo de trabajo de Telemedellín. Gracias, don Ricardo, bienvenido al programa. Muy buenos días, mi pregunta es la siguiente: yo tengo más de 10 años de tener una rasquiña en las piernas, en ambas piernas. Ya he tratado varios dermatólogos, especialistas, y me hicieron una biopsia, pero no me sale nada, pero la rasquiña es insoportable. Lo único que me logra controlar es la crema Lotriderm. Es lo único que me logra controlar, pero de resto me he echado cualquier clase de medicamento que me han mandado y ha sido imposible combatir esas rasquiñas. No sé si eso tenga alguna contraindicación, ese medicamento, o qué otro medicamento podría utilizar para esta picazón en las piernas, con ronchas y una mancha oscura que me sale en las piernas. Muchas gracias por su información, doctora. Gracias, don Ricardo, a usted por llamarnos. Bueno, don Ricardo, buenos días. Bueno, es importante, si a usted le hicieron biopsias, pues mirar qué diagnóstico tiene, pero en estos casos es posible que sean lesiones de dermatitis crónicas, que en algunos casos se pueden confundir pues unos diagnósticos con otros. Muy importante en esos casos, como decíamos ahora, no usar jabón. El jabón contribuye a resecar más la piel de lo que podría estar en algunos casos, entonces no usar jabón en esas áreas donde le pica, hidratar mucho la piel, y el uso de este tipo de cremas que venden en el mercado y que las venden sin fórmula y que generalmente son con 2 o 3 componentes, no se recomienda su uso muy continuo porque ¿qué pasa? Dañan la piel. Uno piensa que porque le mejoran parcialmente son muy buenas, pero con el tiempo estas cremas lo que hacen es hacer efectos secundarios, ponen la piel más delgada, hace que salgan estrías y puede tener efectos secundarios sobre su salud. Entonces es importante que continúe. O sea, muchas veces para los dermatólogos no es tan fácil el manejo de algunas situaciones de la piel,
Pero escúcheme, sí, doctora Carolina, pero ese medicamento que citó el paciente desde Barranquilla, ¿es una crema hidratante o es una medicada? No, es un medicamento. Entonces, para él sería mejor utilizar un hidratante. Sí, hidratantes, y los hidratantes nos ayudan con la rasquiña. Entonces, de verdad que muchas veces nos confiamos en ir a la farmacia a decir, venga, ¿qué me puedo echar? Que es que esto me está picando mucho. Y entonces les dicen X medicamento que podría servir para el momento, pero se siguen usando crónicamente, y eso es lo que no se recomienda. Y aquí voy a hacer una anotación que yo le estaba diciendo a la doctora Fanny Isabel, sobre todo en los pacientes con psoriasis, que es bastante importante. En medicina general, o muchas veces los médicos y también dermatólogos utilizan los medicamentos que se llaman corticoides o esteroides de uso sistémico. ¿Eso qué son? Son la prednisolona o algunos medicamentos tomados o inyectados que bajan la inflamación y quitan la rasquiña. En la psoriasis están absolutamente contraindicados. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún paciente, sin consultar primero con el dermatólogo, debe utilizar ese tipo de inyecciones o de pastillas, porque ¿qué hacen? Los mejoran de su psoriasis por una semana, pero hacen rebotes absolutamente severos, y por eso deben tener mucho cuidado. Entonces, siquiera en este momento pues lo puedo decir para que lo tengan presente todas las personas que tienen psoriasis o que conocen personas con psoriasis, para que le hagan la recomendación. Pensando en Ricardo y en Ricardo desde Barranquilla, y en el tema de la psoriasis, que es el tema de hoy, porque es que Ricardo decía que es en las piernas, el roce de pantalones, de ciertas telas. La resequedad podría también hacer a veces parte a veces es necesario cambiar las telas, o sea, utilizar unas diferentes. Evaluar, lo que pasa es que uno tiene que evaluar. En la piel a veces es un poquito caprichosita, sobre todo algunos tipos de piel, entonces tenemos que evaluar qué nos molesta, qué nos hace daño, para poder tener pues claridad, ¿cierto? Y empezar a descartar cosas que nos molestan. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración, doctora. Ahora vamos nuevamente a Pereira. Allí se encuentra Robinson Bueno. Buenos días, Robinson. Buenos días, doctora. Me parece muy interesante el programa. Llamo para opinar sobre el tema. Soy un paciente con psoriasis hace 5 años. Me han sometido a muchos estudios. He hecho fototerapia, me han aplicado muchos medicamentos tópicos y de ingerir, pero no he encontrado el medicamento que me mantener mi piel húmeda, que es lo que más me interesa, porque sufro de psoriasis en la mayor parte del cuerpo, brazos, piernas, estómago, espalda, cuero cabelludo. Y pues eso sí, como ustedes dicen, afecta mucho la vida de uno. Entonces yo quisiera saber cómo humectar mi piel para tener una mejor vida, no sé. Claro. Claro. Muy bien, Robinson. Buenos días, Robinson. Bueno, en primer lugar, sí, lo que tú dices, debes mantener tu piel hidratada. Tenemos muchas cremas dermatológicas de donde pegarnos. En Pereira debes ir de la mano de tu dermatólogo. Hay dermatólogos de verdad que son muy buenos, hay personas entrenadas en psoriasis. Puedes ir a la Liga contra el Cáncer, donde tenemos 2 o 3 dermatólogos muy bien formados en psoriasis y que te podrían ayudar. Por ahora también en tiendas de dermatología podrían recomendarte alguna crema hidratante mientras consultas, para que te puedan ayudar pues con la presencia de tus lesiones si las tienes tan generalizadas. Estos pacientes lo que deben hacer es aprender a convivir con su enfermedad, y logran hacerlo de buena manera. Es decir, al comienzo decíamos, doctora Carolina, es altamente incapacitante, genera mucho traumatismo en la cotidianidad de la vida. Bien llevada la enfermedad, se logra tener una vida normal, natural, bien. Sí, Felipe, pero sabes una cosa que es muy importante, que depende mucho del compromiso de los pacientes, porque a veces también nos encontramos que como la respuesta no es tan rápida en principio, empiezan a ir de dermatólogo en dermatólogo, de médico en médico. Claro. Entonces depende mucho del compromiso tanto de ustedes como pacientes, pues tanto como de nosotros como dermatólogos, que también debemos ir de la mano de los pacientes. O sea, no es fácil, es una enfermedad que no es tan fácil de manejar. A quienes nos gusta la psoriasis, pues entonces estamos muy metidos en esto y estamos muy pendientes, pero la idea es esa, que haya compromiso de parte y parte para poder obtener un resultado óptimo en sus manifestaciones.
Muy bien. En nuestra sección Salud en el Hogar tenemos también el apoyo de una dermatóloga, ella es la doctora Freya Álvarez, y nos quiere hacer un recuento sobre los tratamientos que existen para la psoriasis y cómo, siendo un buen paciente adherido a los tratamientos, pueden llegar a tener una muy buena calidad de vida. La psoriasis como tal es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, pero que cada vez se ha encontrado que tiene un impacto a nivel sistémico, es decir, ese proceso inflamatorio que se encuentra en la piel también puede estar reflejado a nivel sistémico y se ha relacionado la psoriasis con un aumento del riesgo metabólico. Esto pues se ha impactado en un aumento en el riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de infartos, de dislipidemia, de hipertensión y de diabetes. También la psoriasis se puede manifestar como artritis psoriática, teniendo a largo plazo, pues si no hay un tratamiento adecuado, una degeneración de las articulaciones. El tratamiento de la psoriasis va a depender de varios factores: 1, de la localización, y 2, de la severidad de las lesiones, y 3, del impacto en la calidad de vida que tenga la enfermedad para el paciente. La primera línea de tratamiento es un tratamiento tópico con esteroides de mediana o alta potencia y dependiendo pues de la severidad y del impacto en la calidad de vida vamos a requerir de tratamiento sistémico. Dentro del tratamiento sistémico tenemos varios tratamientos. El eje fundamental es básicamente medicamentos inmunomoduladores que me van a controlar un poquito como esa alteración inmune. Están también la terapia biológica y los retinoides y la fototerapia. Los cambios con el tratamiento, primero, pues va a mejorar la apariencia de la piel, ¿cierto? Y segundo, pues si tiene lesiones ungueales, pues también va a tener una mejoría de estas lesiones, impactando considerablemente en su calidad de vida, mejorando sus relaciones interpersonales, incluso mejorando en algunas oportunidades, pues su oportunidad laboral, porque todos estos aspectos a veces se ven impactados en los pacientes que tienen psoriasis, y además, pues teniendo un control adecuado, también se va a disminuir este riesgo metabólico y vamos a detectar con mayor premura si hay alguna alteración que pudiera pues tener algún riesgo pues de cardiovascular. Aquí te ves. ...26 equipos, más de 30 partidos y las promesas del fútbol colombiano reunidas en la tercera Copa Telemedellín de Fútbol. Somos Deportes, somos Telemedellín y aquí te ves. ¿Somos aliens? Nuevo show Domo Planetario. Un viaje extremo para descubrir si estamos solos en el universo. ¿Es la Tierra el único planeta con vida? Ven al planetario y viaja con nosotros lejos, muy lejos, a buscar vida extraterrestre. No te lo pierdas. Hay un viaje cada hora. Ven al planetario. Segundos finales del programa de hoy con una muy buena participación de ustedes y eso lo agradecemos mucho. 3 cosas rápidas para recordarles. Una está en Twitter con un título muy atractivo. ¿Quieres conversar con alguien? Línea Amiga en Salud, la línea Amiga Saludable, 444
4448 para que la utilicen y la aprovechen para muchos temas. 2, recordarles que en www.telemedellin.tv nos pueden ver en el mundo entero. Mire, señal en vivo, ahí estamos, solo un clic. Y finalmente, que hace mucho rato no lo hago, recordarles que en www.youtube.com están todos los programas emitidos desde 2012. Lo que quieran ver o recordar, ahí está, Medellín, Ciudad Saludable, si tienen el día, la fecha, el título del programa y les aparece inmediatamente. Vamos a saludar a Marta Zuluaga, que está en Barrio Cristóbal. Marta, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. A ver, no sé si puedo hacer porque tengo 3 preguntitas. Dale. Resulta que yo tengo la piel muy seca y yo me echo hidrocortisona porque veo pues que la piel se me coloca muy suave. Me han dicho que eso adelgaza la piel, o sea, a mí nadie me la recomendó, yo me la he hecho. Bueno, esa es una. La otra es que yo tengo una niña de 3 años y mi niña muy vanidosa, entonces el papá va a peluquear, entonces viene con las uñas y los pies pintados porque ella la tiene que llevar a que le pinten las uñas y los pies porque no la aguanta. Entonces como el papá le hace todo lo que ella quiera. Bueno, y otra es que a mí me gustaría hacerme una dermoabrasión, que yo tengo 46 años y ya tengo pues como unas arruguitas, entonces me gustaría a ver qué consecuencias trae. Muchas gracias. Listo, Gracias Marta. a ti, Marta. Me gusta mucho esa pregunta, sobre todo la primera, la de la hidrocortisona. 3 Bueno, a mí temas, también. piel A mí seca, también. hidrocortisona. La más importante es la hidrocortisona, lo que decíamos ahorita, el uso crónico de esas cremas o medicadas o de venta libre, hidrocortisona, betametasona y demás esteroides sobre la piel, con el tiempo la dañan, o sea, definitivamente la dañan. La adelgazan, sacan estrías, aumenta el riesgo de que se presenten brotes, aumenta el riesgo de infecciones sobre la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que buscar otro tipo de hidratantes que te ayuden a mantener la piel hidratada y mantener la hidrocortisona solo para casos especiales. El segundo caso, La niña de 3 años, de ya le 3 años. maquillan las uñitas. Bueno, realmente en eso hay como muchas controversias. Los esmaltes que usamos los adultos pues podrían tener algunos componentes, pero realmente no hay nada que diga que los niños no puedan usarlo, más las niñas que desde que nacen pues son tan pinchadas. Entonces realmente si hay esmalticos de los que venden para niñas pues es lo ideal, pero realmente no hay pues como nada que diga que no lo pueden usar. Creo que las que tenemos hijitas sabemos que es imposible decirles que no. Y en tercer lugar, la microdermabrasión, que es lo que me estás preguntando, es un procedimiento estético que tiene buena respuesta sobre la piel, obviamente a largo plazo, no pues únicamente una sola sesión, posiblemente no tenga un efecto muy visible, pero sí puedes realizártelo sin ningún problema. Eso sí, recomendable que sea en manos de un médico. En manos expertas. Porque muchas veces nos ponemos a ir a sitios donde o es más barato o pues no tienen como las herramientas. Muy bien, doctora, nos quedan 2 minuticos. Recomendaciones para los pacientes con psoriasis. Bueno, si tienen dudas de poder tener una psoriasis o si tienen una psoriasis activa, les han dicho que no tiene cura y que se vayan para su casa, no, yo les digo que busquen ayuda, que tenemos herramientas, que les podemos ayudar, que los podemos acompañar, que de verdad nosotros los dermatólogos pues tenemos mucho de dónde pegarnos para poderles ayudar a manejar su enfermedad. Tenemos colegas, o sea, si nosotros no sabemos, podemos acudir a quienes, tenemos compañeros reumatólogos, internistas, cardiólogos que nos pueden ayudar para las condiciones asociadas. Entonces, que no se queden en su casa con la tristeza de tener una psoriasis que tal vez no tenga cura, sino que realmente los podemos ayudar. Y aprovecho pues para darles las gracias por la invitación y para felicitar a todas las enfermeras que sin ellas realmente nosotros no podríamos hacer el trabajo como lo hacemos, porque son nuestra mano derecha. Doctora Carolina, muchas gracias, un placer tenerla por aquí otra vez y hasta la próxima, que esperamos sea pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias a los televidentes por esa Sí, buena qué participación maravilla. de hoy, a nuestros televidentes en Pereira y Barranquilla, muchas gracias, muy amables, invitados siempre
a participar y mañana es miércoles de Saludando. Sí, señor, en nuestro horario habitual, 11 de la mañana, ya no a las 6, a las 11 de la mañana, con temas importantísimos para nuestra vida. Mañana, el valor de la autonomía en la familia y en la comunidad. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.